Vista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Yacu Pérez, precandidato presidencial. ¿Cómo está, Yacu? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Parece que tenemos apagado su micrófono. ¿Lo puede encender, Yacu? ¿Sí? Parece que está... Disculpas. Ahí le oigo. Ahí estamos. Un gusto, querida Licea, un honor poder hablar con usted y un fuerte abrazo a toda la audiencia que nos acompaña. El gusto es nuestro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Usted ha dicho, esta propuesta no es a Yacu, es a un proyecto, a una esperanza. Es la tercera vía, dijo. Ni lazos ni correas. Ya tuvieron la oportunidad y solo dejaron una tragedia nacional. Hoy queremos construir un camino distinto, libre. Lo dijo usted en una rueda de prensa. Sin embargo, Yacu, ¿no es esta la misma propuesta que hemos escuchado de varios candidatos? No, para nada. Primero, una corrección. No fuimos derrotados. Ganamos las elecciones. El fraude impidió a llegar a la segunda vuelta. Recuerde usted, 4 días estuvimos en la segunda vuelta. Al 5.º día nos bajaron. El diario El Universo, al tercer día de las elecciones del 2021, decía Arauz gana en 8 provincias, Lazo en 2 y Yacu en 14. Es decir, fuimos fortalecidos. Ahora, con respecto nada más una acotación a lo que acaba de decir. ¿Volverá entonces? ¿Por qué volver a confiar en el mismo sistema de elecciones que, según usted, pues permitió un fraude en 2021? Sí, es una buena pregunta y difícil de responder, porque recordemos que el vicepresidente del CNE, el señor Pita, dijo que hay un centro de cómputo paralelo en las elecciones 2023. O sea, el CNE ha venido salpicado de actos nada regulares. Recordemos también cuando se negó la consulta popular a los jóvenes del Yasuní y que solo su persistencia, su perseverancia, hoy lograron la consulta popular, y que eso es un mensaje de la juventud, no solamente al Ecuador, sino al mundo, que cuando hay perseverancia es posible, y sobre todo de un tema vital de la supervivencia, no solamente de los hermanos Tagaeris, Taromenani, sino de la supervivencia de la especie cuando nos avecinamos al colapso climático. Por eso hay que... Eso es lo que está haciendo usted, perseverar, entonces. En efecto, así como los jóvenes de los Días Unidos, de Acción Ecológica y todos los ecologistas perseveran, nosotros vamos a ser también perseverantes, y por eso, ante la propuesta no solamente de Somos Agua, de democracia sí, sino también de unidad popular, y este fin de semana que se sumó el Partido Socialista Ecuatoriano, estamos presentando al país una propuesta distinta, una propuesta que, a diferencia de los anteriores que han sido, a diferencia del autoritarismo, queremos generar democracia, participación, a diferencia de la corrupción, la honestidad, a diferencia del extractivismo, ecología, a diferencia de esa cultura de la corrupción, de todo lo que ha pasado en la Asamblea Nacional, en el Ejecutivo. Nosotros queremos proponerles al país una propuesta distinta, diferente, en donde no se excluya a nadie, es una propuesta incluyente para los 18 millones de ecuatorianos y no solamente para un gremio o un ex partido político. ¿Y por qué le pregunto eso, Yacu? E insisto, porque varios candidatos dicen exactamente lo mismo. Es decir, esto no es voten por mí, voten por algo distinto, voten por todos los ecuatorianos, por la lucha por este país. Sin embargo, veo que, y con asombro y con pena, que... si bien todos dicen lo mismo, ninguno quiere ceder posiciones. Ya hay 17 nombres para candidatos a la presidencia. ¿Por qué no buscar alianzas con más representantes de ideologías de izquierda, por ejemplo, para presentar un solo candidato de la izquierda, un solo candidato de la derecha? ¿Por qué no de poner posiciones? Siempre lo que usted dice es una reflexión muy bien traída al país, pensando en el país. Y nosotros por eso extendemos nuestros brazos para poder continuar dialogando. Hemos dialogado con Izquierda Democrática y las puertas están abiertas. Desventajosamente, en este partido histórico hay 3 facciones que nos dificulta un poquito. Ojalá, si se pondrían de acuerdo esas 2 facciones, sería lindo y poder llegar a un acuerdo. Igualmente el caso de Pachacuti. Si bien nosotros salimos de ahí, pero los brazos están extendidos, no tenemos dificultades de conversar, porque ellos no son nuestros adversarios. Los adversarios nuestros son la corrupción,
el desempleo, el crimen organizado, todo ese marginamiento, la desnutrición crónica infantil. Ellos son nuestros enemigos. En lo demás, en el sector incluso de la izquierda hasta el centro, no tenemos dificultades. Es duro construir alianzas, pero este rato, a diferencia del 2021, estamos ya con 4 movimientos políticos nacionales sin contar con los locales. En cambio, antes teníamos apenas 2. Y a diferencia del 2021, la empresa encuestadora Click nos puso en el 6º, 7º lugar. Hoy nos ha puesto en el 2º lugar. Es decir, se refleja, eso es un indicador. Yo no confío del todo las encuestadoras, pero cuando hemos recorrido últimamente en la costa ecuatoriana, vemos que hay un crecimiento exponencial hacia nuestra candidatura, y eso es un buen indicador, y eso nos hace sentirnos optimistas, sin sentirnos triunfalistas, vanidosos, arrogantes, jamás. Con la humildad de siempre la recibimos, pero parece que estamos en un buen camino. Hablemos de ese distanciamiento que usted mencionó con Pachacutic. ¿Eso significa que llegaría a la presidencia sin un partido político fuerte que respalde su gobernabilidad en la Asamblea? Recordemos que uno de los mayores problemas del actual presidente y la situación política que hoy vivimos es justamente no tener un partido político que lo respalde en la Asamblea. Yo creo que hay que buscar la gobernabilidad a través de una reconciliación nacional. Yo he dicho que la reconciliación primero tiene que ser con la madre naturaleza por todas las aberraciones que hacemos con ecocidios en la destrucción de la Amazonía, del Yasuní con el petróleo y de la minería. Pero a la vez una reconciliación nacional con las fuerzas políticas, con todos, porque hay que pasar de esta antropofagia política a una gobernabilidad en donde, dejando atrás los intereses personales partidistas, hay que pensar en un horizonte en donde el Ecuador quede libre del crimen organizado, quede libre de los femicidios, quede libre de la desnutrición crónica, quede libre de la corrupción. Y para eso creo que en eso no nos va a distanciar. Si ponemos de por medio estas grandes líneas de acción, es factible conversar y llegar a acuerdos. Le recuerdo que también este gobierno era el gobierno del encuentro, el gobierno del diálogo, y pues justamente no tuvo un respaldo importante en el legislativo, y hoy vivimos... ¿Cuál es la diferencia en sí entre usted, si no logra tener una fuerza en el legislativo para gobernar sin los problemas que tuvo este gobierno? Hay una diferencia abismal. El presidente Lasso piensa hasta ahora que está gerenciando un banco. No piensa en los sentimientos, en los sueños, en las necesidades de los ecuatorianos. Segundo, el presidente Lasso llegó deslegitimado con nosotros, y no solamente lo digo yo, es un voz populis. Cuando yo me acerco a las personas, a los ciudadanos en las calles, en las plazas, ellos dicen: Yacu, te robaron, llegó deslegitimado. Y a pocos días vino los Pandora Papers y finalmente la triangulación de Duque, Cherres y Carrera. Es decir, su autoridad moral se quedó muy venida menos. Y el gobierno del encuentro fue un gobierno del encuentro con las grandes corporaciones nacionales y transnacionales, mineras, petroleras, de la telefonía celular, pero no hubo un verdadero encuentro con los sectores que hacen país. Y no solamente me refiero al movimiento indígena, sino al movimiento campesino, sindical, a los empresarios, a los choferes, a los artesanos. No hubo, o sea, simplemente pensó que los ecuatorianos le dieron un cheque en blanco y con eso puede gobernar el país, una constitución hiperpresidencialista, y pensó que por ahí iba. Y cuando vio seriamente afectado y casi su salvavidas fue la cesación recíproca, es decir, la muerte cruzada, y tuvo que implementar. Entonces, eso no es la política correcta. Esa antropofagia política creo que hay que cambiar. ¿Qué condiciones, Yacu, cree usted que han cambiado en este tiempo para que usted considere que esta vez sí será electo por la ciudadanía? Hay muchas condiciones. Yo siempre, parodiando con Heráclito, quien decía: nadie se baña 2 veces en el mismo río, digo: nadie recibe 2 veces al mismo sol. Han cambiado. Por ejemplo, hoy no es tanto más bien el problema número 1 en el Ecuador es la inseguridad. El segundo es el desempleo, el tercero es el empobrecimiento, y de ahí vamos el resto. Entonces, eso sí, en la Agenda 2030 de la ODS se han cambiado. Cuando seguridad estaba en el último lugar, en el puesto 16, hoy es en primer lugar, creo que no solamente en Ecuador, sino en muchos países. Esos son distintos, pero además, en lo que sería
hacia un apoyo, hacia una candidatura nuestra de la tercera vía, han cambiado enormemente, como por ejemplo, cuando yo me iba a la costa ecuatoriana, a Guayaquil, a Manta, a Puerto Viejo, a Babahoyo, a Ventanas, las personas no me conocían. Hoy saben que hay un Yacu Pérez, saben cuáles son mis orígenes, saben cuál es mi hoja de vida, saben cuál va a ser ya la propuesta que algo hemos desarrollado, pero más adelante se va a ir diferenciando. Y creo que es un momento en donde había una izquierda ortodoxa, mal llamada izquierda, porque no lo ha sido el correísmo, y por otro lado la derecha está así, la recalcitrante, neoliberal del banquero, que ni Lazo ni Correa han solucionado el país. Nos han dejado una deuda, nos están dejando una deuda de 80.000 millones de dólares de deuda pública, 7 millones de ecuatorianos que viven en la pobreza multidimensional, 2 millones de ecuatorianos que viven con menos de $2 diarios, 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo formal. Esas realidades estamos viendo que ha fracasado. Entonces, frente a esto, una alternativa en la que sin demagogia podemos nosotros pagar la deuda social, la deuda ecológica. No digo que no vamos a pagar la deuda externa, pero ante una reserva monetaria de 11.000 millones de dólares hay que tomar una parte, no irresponsablemente, pero una parte para inversión social. Y cuando se hace inversión social, entonces vamos a combatir el desempleo, vamos a combatir el crimen organizado. Y esa es la propuesta que busca con rostro social el Ecuador, y eso es una propuesta potente. Usted ha dicho que la equidad de género es importante, por lo que su binomio va a ser una mujer de la costa. ¿Quién será su binomio presidencial? Sí, nosotros primero estamos en contra de la resolución del CNE que va por encima de la Constitución y la ley. Decía, en las próximas elecciones tiene que existir la paridad de género. Las próximas elecciones después del 2021, ¿cuáles son? Son las del 23, que sean elecciones atípicas, pero son próximas elecciones. Estamos ahí vulnerando. Nosotros no queremos vulnerar más que la ley, los principios, esa cosmovivencia que vivimos todos los días, y que la mujer son seres humanos que tienen igualdad de condiciones y que merecen. ¿Y cuál será ese binomio con el que respetará la paridad de género? De la costa ecuatoriana tenemos unos perfiles. ¿Cristina Reyes? Puede ser, estamos en conversaciones, hay otras personas más, no queremos descartar ni afirmar. Será si no es de Los Ríos, será de Guayas, si no es de Guayas, será de Manabí, si no es de Manabí, será del Oro, que tenemos unos muy buenos perfiles de mujeres talentosas con estudios de 4º nivel, sobre todo comprometidas con depurar todas las instituciones públicas que están colmados de corrupción, y eso creo que es un compromiso con todos los ecuatorianos. ¿Tiene usted un equipo de trabajo lo suficientemente grande para ocupar un gabinete presidencial, claro, sin responder a las cuotas políticas? Estamos conformados y hemos conformado un equipo sobre seguridad, hemos conformado un equipo sobre la seguridad social, hemos conformado un equipo sobre reforma a la estructura del Estado, sobre reformas constitucionales. Mañana nos reunimos con expertos en materia de educación pública, luego vamos a reunirnos con un equipo de primerísimo orden que nos pueden darnos luces. Yo no me creo el todólogo y menos el salvador de la patria. Los caudillos, los cacicazgos, eso no dan buenos resultados. Y pronto presentaremos incluso a la opinión pública a través de los medios de comunicación quiénes son los equipos que están trabajando, porque saber quiénes conforman los equipos creo que va a generar confianza para que los electores puedan confiar en un proyecto que no es individual, sino colectivo, comunitario. Yacu, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. A usted, un lindo día. Buenas tardes. Buenas tardes. Yacu Pérez, precandidato presidencial.